Hola, hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría enorme tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén súper bien, con toda la energía para empezar esta semana o para seguir disfrutando de lo que sea que estén haciendo. Hoy les traigo un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales y en los medios. Vamos a meternos de lleno en la última polémica que involucra a dos de los nombres más sonados del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. La guapísima Demet ha salido a la palestra para defender a su colega Can, y lo ha hecho de una manera que ha dejado a muchos con la boca abierta. La frase que ha encendido la chispa es potente: no besa si no quiere, es normal. ¡Guau! ¿Qué significa realmente esto? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Estamos ante una defensa pública, ante una aclaración, o quizás ante un intento de poner fin a especulaciones? Prepárense porque vamos a desgranar este asunto punto por punto, analizando las implicaciones, las reacciones y lo que todo esto podría significar para la relación profesional y personal de estos dos artistas. Y antes de sumergirnos en este fascinante debate, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para no perderse ni un solo vídeo y unirse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento y las noticias de última hora. ¡Vamos allá! Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poquito. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su físico imponente, ha estado en el ojo del huracán mediático en varias ocasiones. Sus proyectos, sus relaciones, su vida privada, todo parece ser analizado con lupa. Y Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y hermosa, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, no es ajena a este escrutinio. Han sido muchas las voces que han especulado sobre su relación, tanto dentro como fuera de la ficción. Y es precisamente en este caldo de cultivo de rumores y suposiciones donde las palabras de Demet cobran una fuerza especial. Todo parece haber surgido a raíz de unas declaraciones o actitudes de Can Yaman que algunos medios o seguidores interpretaron como una negativa a besar en determinadas situaciones o a tener cierta cercanía física en eventos públicos o incluso en entrevistas. Ustedes saben cómo son estas cosas: una mirada mal interpretada, un gesto, una frase sacada de contexto, y de repente ¡boom!, la maquinaria de la especulación echa a andar a toda velocidad. Can Yaman es un hombre que genera pasiones, y eso a veces viene acompañado de una presión mediática enorme. Los fans quieren saberlo todo, los medios buscan la primicia, y los artistas, en medio de todo esto, intentan navegar entre su vida profesional y personal. Y es ahí donde entra Demet Özdemir, como una especie de escudo o de voz real y contundente. Su intervención no ha sido un simple comentario casual, sino una defensa, una justificación de un comportamiento que, según ella, es perfectamente natural. No besa si no quiere, es normal. Vayamos analizando esta frase, porque tiene mucho miga. Por un lado, está la idea de la autonomía y del consentimiento. Demet está diciendo implícitamente que Can Yaman tiene todo el derecho a decidir con quién, cuándo y cómo establecer contacto físico. Y eso en una sociedad que todavía lucha contra la idea de que las figuras públicas son de dominio público y que todo les está permitido, es un mensaje poderoso. Es como si Demet estuviera diciendo: oigan, dejemos de presionarlo, dejemos de inventar cosas. Can es un ser humano con sus propios límites, sus propios deseos y sus propias incomodidades. No tiene la obligación de estar besando a diestro y siniestro solo porque la gente lo espera o porque la cámara está grabando. Esto podría referirse a situaciones muy diversas. Quizás en algún evento a Can le han pedido que bese a alguien, o se ha interpretado un distanciamiento como una falta de interés, cuando en realidad podría ser simplemente una cuestión de sentirse cómodo o no en ese momento. La normalidad es la palabra clave aquí. Demet está intentando normalizar el hecho de que una persona puede tener sus propios límites y no sentirse obligada a actuar de una manera determinada solo por la expectativa externa. Es un recordatorio de que, a pesar de ser una figura pública, Can Yaman sigue siendo una persona con sus propias emociones y su propia esfera privada. Y eso es algo que a veces olvidamos en la vorágine de las redes sociales y la cobertura mediática constante. Pero las implicaciones de esta defensa van más allá de la simple autonomía. ¿Por qué Demet Özdemir se siente en la necesidad de defender a Can Yaman? La respuesta más obvia y la que más ha alimentado los rumores es la conexión profesional y la amistad que ambos compartieron durante la grabación de Erkenci Kuş.
Durante esa época, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, según se rumoreaba, fuera de ella. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban, y muchos desearon que esa relación trascendiera la ficción. Ahora, años después, que Demet salga a defender a Can de esta manera tan directa podría interpretarse de varias formas. Quizás es un gesto de lealtad hacia un antiguo compañero de trabajo y amigo. Quizás ve que Can está siendo injustamente criticado o malinterpretado, y como profesional del medio, siente la responsabilidad de arrojar luz sobre la situación y defender a su colega. Es un acto de compañerismo que, dicho sea de paso, no vemos tan a menudo como nos gustaría. Otra interpretación, y aquí es donde la cosa se pone más jugosa para los amantes de los chismes, es que esta defensa podría ser una forma de mantener viva la llama de la especulación, pero de una manera controlada. Al defenderlo con esa frase tan categórica y normalizadora, Demet podría estar reconociendo implícitamente que existe algo que defender, es decir, que hay una situación en la que Can no quiere besar. Y al decirlo ella se convierte en la portadora de la verdad o de la explicación oficial, lo que a su vez genera más atención sobre ellos. Imaginen el escenario, los medios preguntan a Demet sobre Can. Ella, en lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica, lanza esa frase. El titular está servido. Demet Özdemir defiende a Can Yaman, no besa si no quiere, es normal. ¡Boom! La noticia recorre el mundo. Y mientras los fans se dividen, unos la ven como una amiga leal, otros como alguien que aún guarda sentimientos, y otros, por supuesto, como una maestra de la estrategia mediática. Además, pensemos en el momento en que se producen estas declaraciones. ¿Hay algún proyecto nuevo en camino? ¿Algún evento conjunto? A veces estas polémicas o defensas públicas pueden ser una forma sutil de generar interés y mantener a los artistas en el radar del público. No estoy diciendo que sea el caso aquí, ojo, pero es una posibilidad que no podemos descartar en este mundo del espectáculo donde todo vale para captar la atención. La reacción del público no se ha hecho esperar. En las redes sociales, las opiniones están divididas. Por un lado, hay muchos que apoyan a Demet, aplaudiendo su valentía y su mensaje de respeto a los límites personales. Comentarios como «Bravo por Demet». Es importante que se respete la voluntad de cada uno, o por fin alguien dice las cosas claras. Can es un ser humano, se han multiplicado. Estos seguidores ven en las palabras de Demet una defensa necesaria de la privacidad y la autonomía de Can Yaman. Por otro lado, no faltan los que interpretan sus palabras como una confirmación de que hay algo más entre ellos, o que incluso ven un doble rasero. Algunos señalan que si fuera otra persona la que tuviera esa actitud, quizás la reacción sería diferente. Y por supuesto están los fans más fervientes de Can Yaman, que ven en esta defensa una validación de su ídolo y un ataque a quienes lo critican. Es interesante también analizar cómo esta declaración puede impactar la percepción de Can Yaman. Por un lado, puede ser visto como un hombre que se respeta a sí mismo, que no se deja llevar por las presiones externas. Por otro lado, para algunos podría interpretarse como una actitud de divo o de alguien que se cree por encima de las expectativas. La verdad es que, como suele suceder, la interpretación final recae en el observador. La frase «es normal» es, para mí, la más reveladora. Demet no solo defiende a Can, sino que intenta educar al público, o al menos invitarlos a reflexionar sobre lo que consideran normal en el comportamiento de una figura pública. En un mundo donde la interacción física, los gestos de afecto o la cercanía se han convertido en moneda de cambio en el entretenimiento, Demet nos recuerda que la voluntad individual y la comodidad personal deben ser siempre prioritarias. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la relación entre los artistas y su público. ¿Hasta dónde llega el derecho del público a esperar o exigir ciertas actitudes? ¿Dónde están los límites de la privacidad en la era de las redes sociales? La defensa de Demet Özdemir, aunque centrada en un caso particular, abre un debate mucho más amplio sobre la dinámica de la fama, la presión mediática y el respeto a la individualidad. Considero que Demet Özdemir ha actuado con inteligencia y valentía. Ha elegido defender a su colega, sí, pero también ha lanzado un mensaje que trasciende el caso específico de Can Yaman. Ha puesto sobre la mesa la importancia del consentimiento, del respeto a los límites y de la normalización de la autonomía personal, incluso para aquellos que viven bajo los focos. Es un soplo de aire fresco en un ambiente a menudo cargado de especulaciones y juicios apresurados.
En definitiva, la intervención de Demet Özdemir ha puesto patas arriba el debate sobre Can Yaman y su comportamiento público. Con una frase concisa y contundente ha defendido la autonomía de su colega y ha invitado a la reflexión sobre lo que consideramos normal en el ámbito de las relaciones y la interacción social, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Ya sea por lealtad, por amistad, o por una estrategia mediática, sus palabras han resonado con fuerza y han abierto un abanico de interpretaciones y debates que seguramente continuarán en los próximos días. Lo que es innegable es que Demet Özdemir no se ha mordido la lengua y ha plantado cara a las especulaciones con una defensa clara y directa. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí. Hemos desgranado la defensa de Demet Özdemir a Can Yaman, analizando sus posibles significados y el impacto que ha tenido. Recuerden que la información que compartimos aquí es para informar y generar debate, siempre desde el respeto y la curiosidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con las palabras de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman tiene razón al establecer sus límites? ¿O quizás ven algo más detrás de esta defensa? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos. Chao, chao.